por tu emisora Amor y Fe Estéreo en los 104.7 FM. A partir de hoy, este espacio será llenado con la enseñanza de la palabra de Dios. La Escuela Bíblica Radial con el profe Domingo. Esta mañana damos gracias al Altísimo por esta oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares a través de este programa. Bien, esta mañana me acompaña aquí en la cabina mi hermana Eliana y nuestro hermano Wilson en el control master, a quien estamos dando también la bienvenida. Eliana, buenos días. Hola, buenos días, pastor. Mil bendiciones para todas las personas que en estos momentos están sintonizadas al dial 104.7 de Amor y Fe Estéreo. Hoy en esta mañana tan preciosa, por la que le damos primeramente gracias a Dios, por su infinita misericordia y extender un día más a nuestras vidas, ¿cierto? Permitiéndonos estar presente aún. Les habla su hermana y amiga Eliana. Hoy voy a estar acompañando al maestro Domingo, quien va a estar llevando la enseñanza del programa del día de hoy. Hoy nos trae una maravillosa enseñanza. Pienso que es uno de esos temas, profe, en el que muchas personas están interesadas en saber, en preguntar y también hasta en estudiar. Porque bueno, muchas veces nos hacemos preguntas a las cuales también no encontramos respuestas y hasta de pronto nos terminamos confundiendo aún más. Pero bueno, qué bendición que tengamos este espacio que nos ha permitido primeramente Dios y pues por estar compartiendo con usted, profe. Usted va a ser quien nos va a responder de acuerdo a sus conocimientos, todos los estudios que ha hecho, muchas de las preguntas que en algún determinado momento se ha pasado por nuestras mentes. El tema a tratar hoy, aparte de ser un tema interesante, es un tema muy serio y del que deberíamos de tener conocimiento mucho. Hoy vamos a compartir sobre lo que dice la Biblia de los tiempos del fin. Como les decía, es un tema que el mundo entero debe conocer y sería excelente que tú, amigo que nos escuchas, estuvieras atento y si pudieras ir rápidamente por lápiz y papel y tomar nota, wow, sería maravilloso. Bueno, les doy la palabra a usted, profe, y como dicen por ahí, entrar en materia. Bueno, antes de entrar en materia del tema, queremos decirle que lo que iniciamos, este proyecto que iniciamos en este día, es una escuela bíblica y que el Señor ha permitido que utilicemos las ondas hercianas, utilicemos el medio radial para poder llegar hasta sus hogares con la enseñanza de la palabra de Dios. Toda pregunta será respondida de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Es un programa totalmente bibliocéntrico y a partir de hoy, durante 7 semanas, estaremos tratando el tema que ya tú nos presentaste, Diana. ¿Qué dice la Biblia acerca de los tiempos del fin? Es un tema bien interesante y que estamos seguros que le va a llamar la atención. Como decía Diana, busque su Biblia, papel y lápiz, porque hoy comienza la Escuela Bíblica Radial por Amor y Fe Estéreo, aquí en los 104.7. Bien, entrando en material, yo creo que todos la mayoría de los que pueden estar escuchando en esta mañana recuerdan que hace unos 2-3 años el mundo se llenó de una gran expectativa cuando se escuchó la noticia acerca de lo que decía el calendario maya, un calendario muy antiguo, ¿verdad? Un calendario que estaba allí desde antes del descubrimiento de América y que según este calendario se indicaba que el fin del mundo sería a finales del año 2002. Hubo una gran expectativa, hubo conferencias, charlas, se estudió el calendario maya como nunca, hubo cualquier cantidad de inquietudes de parte de la gente, películas, hubo películas tratando el tema del fin del mundo, y hubo como un furor en ese tiempo. Bueno, estamos en el 2014, y en última dijeron no, que el calendario maya no se equivocó, sino que simplemente eso era como el fin del año de ese calendario, ¿cierto? Muchas hipótesis se dieron al respecto, pero al final lo único real es que esa región del Perú tuvo una gran afluencia de turistas, la gente empezó a visitar esto. Pero es que el tema del final de los tiempos no es un tema exclusivo del año 2012. A través de la historia, el ser humano siempre se ha preguntado si este mundo, si esta vida, si este sistema tal y como lo conocemos tendrá un final, llegará a un fin. Bueno, nosotros vamos a apegarnos a lo que dice el texto bíblico con respecto a este tema, y es por eso que a partir de hoy
vamos a estar tratando el tema de lo que dice la Biblia sobre los tiempos del fin. Yo creo que todos los que están alrededor de nosotros, algunos habrán practicado, otros habrán escuchado acerca de que en este tiempo hay muchas personas que dicen saber o conocer la manera de indagar qué pasará en el futuro. Es un tiempo donde están muy de moda los horóscopos, están muy de moda estas personas que dicen que pueden saber acerca del futuro, y hay gente que dice que puede ver el futuro en la palma de la mano, en la palma del coco, en la palma, en la taza de café, de té, de chocolate, de todo, ¿verdad? Y mucha gente asiste a lugares donde dicen, nosotros le podemos decir qué va a pasar en el futuro. Bien, nosotros vamos a tratar de responder las preguntas acerca de los tiempos del fin, acerca del futuro, pero lo vamos a hacer en base al libro de los libros, en base a la Biblia, en base a la palabra de Dios. Esperamos que la Biblia arroje luz sobre nuestra mente, sobre nuestra vida, acerca de este importante tema. Los temas que estaremos tratando durante estas 7 semanas en el marco de esta clase serán, primero, que vamos a iniciar hoy, el regreso de Cristo por sus santos, que también es conocido como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. La próxima semana estaremos hablando de la aparición y la obra del anticristo. Vamos a estudiar un poco acerca de este personaje. En la tercera semana estaremos viendo un tiempo de aflicción sin igual, que nos habla de un periodo conocido como la Gran Tribulación. Luego estaremos hablando, final de mes, de el retorno de Cristo a la tierra, conocido también como la segunda venida del Señor Jesucristo. Hablaremos también del establecimiento del reino milenial, 1000 años de gobierno del Señor aquí en la tierra. Hablaremos del juicio final, el momento en el que todo ser humano dará cuenta de sus obras delante de Dios. Y finalmente, el último tema, ya en el mes de noviembre, en la segunda semana, estaremos hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, un mundo nuevo. Nuestro programa siempre estará ambientado con la música que tiene que ver con el tema del que nosotros vamos a hablar también en nuestro programa. Vamos a tener un devocional, un tiempo que se llama Mi Tiempo con Dios, del Ministerio Internacional. La Biblia dice que gentilmente nos ha cedido esta parte para que nosotros la utilicemos y para que seamos bendecidos junto con nuestros oyentes con estas importantes reflexiones. Ahora sí, vamos a empezar a calmar la expectativa creada con respecto a este tema y vamos a entrar en materia. Bueno, profe, sí, es un tema muy interesante y quisiera hacerle una pequeña pregunta, y es, ¿cómo será este momento? Porque puedo imaginarme muchas cosas, pero pienso que todo tiene que llevar su orden. Así es, tiene razón, todo tiene un orden, y este orden del que hablamos en cuanto a los eventos del fin inicia con lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia o la venida de Cristo por sus santos, como le llaman algunos otros. Pero todo esto nace de una promesa hecha por el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, hace más de 2000 años ya. Nace de una promesa, y esa promesa trajo esperanza a los creyentes de la iglesia apostólica de los primeros años y trae esperanza al corazón de nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Aquí en la palabra del Señor nosotros encontramos en el Evangelio de Juan una palabra que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que hizo el Señor Jesucristo, y sabemos nosotros que Jesús es el único y verdadero cumplidor de promesas. Para responder a tu pregunta, yo te invito a que iniciemos con la lectura de la palabra de Dios allí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses,
En el capítulo 4, los versículos 16 y 17, se nos dará claridad acerca de qué pasará, cómo será este asunto del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Bueno, sí, vamos a leer. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, ¿qué nos quiere decir esta escritura? ¿Qué pasará? Esta palabra, allí en la primera carta a los Tesalonicenses, nos está afirmando que en un momento determinado por Dios, anteriormente determinado por Dios, el Señor Jesucristo dejará la diestra del Padre y descenderá a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo haga esto, se escucharán tres potentes sonidos. ¿Cómo lo describe Pablo aquí? Dice: el Señor mismo con voz de mando. Se escuchará una voz de mando, una voz poderosa, una voz llena de autoridad, una voz que será escuchada, ¿verdad?, por todos los habitantes de la tierra. También dirá con voz de arcángel. Los arcángeles que llevan el mensaje, que tienen la voz para ser escuchados en los cielos, en la tierra. Y el tercer sonido que se escuchará será la trompeta de Dios. Estos tres sonidos precederán, ¿verdad?, serán la antesala a el regreso del Señor Jesucristo, a la venida del Señor Jesucristo. Quiero hacer una claridad en esta parte. La Biblia, en cuanto a este tema de los tiempos del fin, nos habla de dos eventos que muchas personas confunden, que son el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos tener claro que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor descenderá, mas sus pies no tocarán la tierra. Sus pies no tocarán la tierra, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor descenderá del cielo, pero nos esperará en las nubes. Él no va a descender hasta la tierra, no va a colocar sus pies acá, sino que va a descender, pero hasta un determinado lugar en las nubes. Los que van a ascender allí, que es lo que es el meollo del asunto aquí en esta palabra, los que van a ascender allí serán los muertos en Cristo, los que hayan muerto con la esperanza muerta en este arrebatamiento, con nuestra esperanza muerta del Señor Jesucristo, y los cristianos que vivos estén o estemos en el momento en que este evento se lleve a cabo, como la Escritura lo explica. Entonces podemos hacer una diferencia, Diana y Wilson, podemos hacer una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. En este primer evento, el Señor Jesucristo estará en el aire esperando a aquellos que hemos colocado nuestra esperanza en Él, ¿verdad? Bien, entonces quedamos allí en esos tres sonidos. ¿Qué pasará en la pregunta, verdad? Bien, primero, tres sonidos: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y luego de eso, el apóstol Pablo continúa diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se está hablando de un evento que acompaña, uno de los eventos que acompaña el arrebatamiento de la iglesia es la resurrección de los creyentes. Todos los creyentes cristianos que hayan puesto su confianza en el Señor Jesucristo resucitarán, serán levantados de entre los muertos. Y mucha gente dice: bueno, pero ¿cómo así? Esa es la única porción de las Escrituras que habla de este tema, donde podemos tener claridad acerca de cómo será esa resurrección. Bien, el apóstol Pablo también hace claridad sobre este tema y nos lleva allí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 51 y 52 nos hablan de este tema. La palabra dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sí.
Pablo hace claridad aquí sobre el momento de la resurrección de los creyentes. ¿Qué está diciendo él allí? Dice, no todos dormiremos. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Aclaremos esto. Cuando la Biblia habla de un creyente que muere, no habla de muerte, solamente habla de dormir. Si recordamos el pasaje donde Esteban es martirizado, el primer mártir de la iglesia, cuando él muere no dice y Esteban murió, sino que entregó su espíritu y durmieron. Y siempre se refiere a los que duermen, o sea, los que descansan para esperar este momento de la segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia por parte del Señor Jesucristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí hay otro evento importante. Además de la resurrección, también hay una transformación. ¿Transformación como así, profe? Sí, una transformación de nuestro cuerpo. Nosotros iremos al cielo físicamente, nos vamos a encontrar con el Señor físicamente en un cuerpo, pero que no sea un cuerpo como el que ahora tenemos, que es un cuerpo que es sensible a la enfermedad, que es sensible al dolor, que es sensible a los cambios climáticos. No, es un cuerpo que estará libre del pecado. La obra de Cristo, la redención se completará en ese momento para nosotros cuando ya estemos en lo que se denomina cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al de Cristo, al del Cristo resucitado, al del Cristo de la gloria, un Cristo el cual no podrá ser tocado por la enfermedad, no podrá ser tocado ni siquiera por la muerte. Serán cuerpos inmortales. Mire lo que dice, pero todos seremos transformados. Ese es el cambio, la transformación del cuerpo de los creyentes, primero que todo. Los que resucitan, sus cuerpos serán transformados, ¿verdad? Y luego también nosotros. El apóstol Pablo dice que nosotros, los que vivamos para ese momento, los que vivan para ese momento, sus cuerpos también serán transformados en cuerpos celestiales y que iremos al encuentro de nuestro Salvador en las nubes. Bien, en el versículo 17 hay una palabra que debería llenar de esperanza, debería llenar de gozo, de alegría a todos los creyentes. El apóstol Pablo dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí nos encontraremos con Él, ¿verdad? Pero mira esta palabra, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta palabra de Pablo nos hacen entender un poco lo que él decía. Cuando decía, ¿cuánto quisiera dejar el cuerpo y estar con el Señor? ¿Verdad que el anhelo de todo creyente debe ser vivir en la presencia de Dios? Hay una canción muy hermosa que canta un español, una canción cristiana muy linda que habla acerca del momento, cómo será ese momento en que podamos estar con el Señor. Que le diríamos, nos quedaríamos sin palabras, solamente nos invadiría el gozo de estar con el Señor, ¿verdad? Solamente nos invadiría el gozo de estar con Él, esta alegría de poder estar a su lado, de decir, todo este tiempo de espera valió la pena, porque ahora estoy junto al Maestro, estoy junto a mi Señor. En resumen, este es el primer punto, y dando la respuesta a esta pregunta de qué pasará, podemos decir que el Señor Jesucristo descenderá, pero nos esperará, digamos, a mitad del camino, para que ese efecto milagroso que ocurrió allí, de transformación, de resurrección y transformación, se cumpla y podamos reunirnos con Él. Profe, la Biblia muestra algunos casos donde personas han sido arrebatadas. Háblanos un poco de estos casos. Bien, para algunas personas que son un poco incrédulas con respecto a esto, queremos decirles en esta mañana que realmente este no es un caso sin precedentes. Ya hay antecedentes en la escritura de personas que han sido resucitadas y raptadas también. Vamos a mirar un poquito lo que la escritura dice con respecto a esto. Uno de estos casos lo encontramos en Génesis,
capítulo 5, versículo 24. Dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien, en Hebreos 11:5, esta palabra es confirmada, nos amplía un poquito más sobre esta experiencia de Enoc con Dios. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, ¿qué encontramos aquí la historia de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento? La Biblia, hablando de Enoc, dice que primero que todo vivió una vida agradable a Dios. Su vida fue agradable a Dios, ¿verdad? Su ministerio fue tan importante a los ojos de Dios, fue tan importante la vida que Enoc llevó, que el Señor decidió llevarlo. Digo, fue traspuesto, la Biblia dice que fue traspuesto, pero no decir que fue raptado, fue arrebatado por Dios de esta tierra debido a su vida tan agradable a los ojos de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho, que nos dejó ahí precisamente como una evidencia de lo que Él va a hacer en el futuro. Pero no es el único caso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, también nos menciona un caso parecido. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Bien, aquí tenemos también otro caso de arrebatamiento. Elías fue llevado, ¿verdad? Elías fue tomado por Dios cuando entrega el ministerio a Eliseo, pero él asciende, él también fue arrebatado por Dios. Entonces tenemos aquí dos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios está dejando como una prueba, una pequeña muestra de lo que Él haría luego con todos aquellos que vivan una vida agradable a los ojos de Él, una vida agradable a los ojos de Dios. Ahora, con respecto a la resurrección también de los creyentes, quiero que veamos cómo opera Dios con respecto a esto. En Mateo 27, los versículos 52 y 53 nos habla de un temita que muchas veces no se le presta atención, porque parece que fue un versículo que estuviese ahí escondido en las Escrituras. Mateo 27, 52 al 53. Dice, y salieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bien, en este pasaje de las Escrituras se está narrando la muerte de Cristo, pero se menciona brevemente el momento de su resurrección. Dice que en el momento de su muerte se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron. ¿Y cuándo salieron de los sepulcros? Dice, después de la resurrección de Él. Imaginamos, Eliana, que esto será debido al poder de Dios manifestado en el momento de la resurrección de Cristo, ese poder tan grande que también bendijo a personas que estaban allí en tumbas alrededor de la tumba del Señor Jesucristo. Estas personas que habían muerto, dice, cuerpos de santos, o sea, cuerpos de creyentes. En el momento en que Cristo ha resucitado, algunas otras personas que habían muerto, que estaban allí en las tumbas alrededor de la tumba del Señor Jesucristo, también fueron resucitados. Dice que vinieron a Jerusalén, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, dando testimonio del poder de Dios para la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, estamos en esta mañana hablando acerca del regreso de Cristo por sus santos, aquí en el programa de la Escuela Bíblica Radial con el profe Domingo. Vamos con lo que sigue ahora es el musical. Jesús pronto volverá.
poder la reflexión de tiempo con Dios, después de la canción. Por eso fabrica el inicio de la juventud. Ya se
entregaron los cuerpos de famosos personajes para que un día la ciencia los haga certificar. Y la verdad es que todo intento del corazón humano es vano. Y no tiene a Dios como el Señor y soberano de tu vida. Cuando hay Dios, hay paz, hay sentido y una perspectiva de servicio a la humanidad. Por eso hoy adoro y sirvo a Dios con todo el corazón y dice, ame, que vive con el amor al pobre. Hoy los premios calificamos con el ministerio edificando vida. Tiene sentido mi vida, hay paz en mi alma, sin Dios me falta todo. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo visitando nuestro sitio en internet www.mitiempocondios.org o escribiendo a Mi Tiempo con Dios, Casilla 1708, 8208 en Quito, Ecuador. Hasta la próxima. Bien, estamos de regreso en la Escuela Bíblica Mundial con el profe Domingo y vamos a seguir adentrándonos en las Escrituras para ir estudiando este interesante tema que dice la Biblia sobre los tiempos del fin, y hoy estamos tratando el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Bien, quiero comunicarles a nuestros amados oyentes que usted puede ser parte de esta escuela bíblica, usted puede ser parte de la Escuela Bíblica Radial. Usted de pronto está interesado por este tema y quisiera tener los apuntes, quiere tener esta lección, esta clase por escrito. Usted puede acercarse aquí a la emisora Amor y Fe Estéreo en la carrera 15, número 6209, y puede reclamar el material de esta escuela bíblica. Puede llamarnos al teléfono 372-4081, y allí estaremos tomando nota de su nombre, que le explicará lo que debe hacer para recibir este material y hacerlo de manera continua. Cada programa quedará también por escrito y usted podrá obtenerlo. Al final, si usted ha completado los 7 programas, nos queda la evidencia de que usted ha tomado el material, estaremos entregando un precioso certificado de que usted estuvo con nosotros estudiando este importante tema. Puede llamarnos desde ahora. Aquí está nuestra amiga Diana, que va a atender y va a tomar sus datos para dejarte el material aquí en la emisora. 372-4081, el teléfono de Amor y Fe Estéreo, 104.7 de la FM. Bueno, creo que seguimos con el programa y también tengo una preguntita por ahí. Dice, ¿qué puede decirnos usted sobre los tiempos? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Bueno, ok, esa es la gran inquietud, ¿verdad? A través de la historia mucha gente ha tratado de poner fechas, han querido ponerle fechas a la venida del Señor Jesucristo, al rapto de la iglesia, han hecho cuentas, han sacado cuentas, ¿cierto? Y algunos se han atrevido a ponerle una fecha y decir que el evento ocurrirá al día de cada año, ¿cierto? Entonces, la Biblia también me da respuesta sobre esto. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 44, dice el Señor: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, la Biblia no establece una fecha para el arrebatamiento de la iglesia, no establece una fecha para la venida del Señor Jesucristo por sus santos. Entonces, nosotros creemos que este será el primero de los acontecimientos de los tiempos del fin, ¿verdad? Algunos se preguntarán, ¿qué es eso del rapto? ¿Por qué llamamos rapto si la palabra rapto efectivamente no aparece en la Escritura? Pero la palabra rapto es del latín rapere, que literalmente significa arrebatar. So,
tema estaremos dando una explicación de por qué creemos que el rapto es un suceso diferente y separado de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando toquemos el tema el retorno de Cristo a la tierra. Y estaremos dando más claridad acerca de este tema. Bueno, como ya dijimos, todas las inquietudes que puedan generar esta enseñanza serán respondidas de acuerdo con la Escritura, ¿verdad? No vamos a hacer no vamos a dar ningún tipo de palabra o apreciación humana, nos vamos a ir directamente a la Escritura. Y acerca del tiempo en que estas cosas sucederán, realmente la Escritura dice que no hay una fecha escogida, no hay una fecha establecida, simplemente el Señor dice que nosotros debemos estar preparados. Allí en esa lectura de los textos del Antiguo Testamento, que estas personas que fueron raptadas, que fueron arrebatadas, fueron personas que llevaban una vida agradable a Dios, llevaban una vida que a Dios le gustaba cómo ellos vivían la vida a los ojos de Él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo menciona aquí en Mateo 24:44, lo primero que dice, por tanto, también vosotros estar preparados para esto. Nosotros tenemos que estar viviendo una vida agradable a Dios, viviendo una vida en comunión constante, ¿verdad? Como manteniendo esa comunicación telefónica con aquel que tanto anhelamos que esté con nosotros hasta aquel día en que Él regresa y podamos estar ya con Él para siempre, como lo promete la Escritura. Esta es una promesa también dada a los creyentes. ¿Están preparados? Es la exhortación del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, en un momento en que nosotros no nos imaginamos. En esta mañana estamos escuchando unos temas bien interesantes que tienen que ver con lo que estamos tratando acá, ¿verdad? Hemos invitado de pronto a unos ministros del Señor, salmistas, muy poco conocidos, en el caso de Felipe Galivo, que cantó la canción anterior, Jesús volverá pronto. Pero también queremos invitar en esta mañana a nuestro hermano René González con una canción que nos habla acerca del final de los tiempos. Despierta con René González.
secundarias. Sí. Son 4 citas. Sí. 4 citas porque la de segunda Corintios 5 ya está ahí. Correcto. Bueno, por lo menos una persona lo está escuchando. Sí, la liberación, sí. Sí, y quiero variar la ciudad, no quiero hacer la ciudad. Nosotros tenemos un programa de variación de la ciudad los sábados, de 2 a 6 de la tarde, pero vamos a avanzar para otro año. Para ir con nosotros, claro, es una bendición, hermano. Y yo también, porque yo papá no tengo aquí con yo te cuando voy a verificar, cuando voy a enviar la cédula. Nada. Por ahora sí. Aquí es de 2 y 4 o solo 2 y 4. De 2 y 4 solo 2 y 4. 2 y 4. Y el como eso para los años, tiene que sacarlo. Bueno, profe, he escuchado a muchas personas hablar sobre el tribunal de Cristo. Quisiera preguntarle qué relación hay entre el rapto y el tribunal de Cristo. Bueno, este es un tema también de los tiempos del fin, ¿verdad? Lo hemos separado un poquito porque tiene que ver con los tiempos del fin, pero se efectuará en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, sí hay una relación entre el rapto de la iglesia y el tribunal de Cristo. Quiero que vayamos a la Escritura. Lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, Adriana, por favor. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, el apóstol Pablo está hablando de nosotros. Primero dice, sea necesario, o sea, es algo que va a suceder, no es algo que hay una opción de que no, yo no quiero ir a ese tribunal, no, necesariamente. Todos los creyentes. ¿Y por qué hacemos una diferencia entre los creyentes y los no creyentes? Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros, y recordemos que la carta está escrita a una iglesia, o sea, está hablando de la iglesia. Este tribunal, conocido como el tribunal de Cristo, es un tribunal donde solo estaremos los creyentes, aquellos que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y vamos a comparecer ante un tribunal donde el Señor estará allí, ¿verdad? Como un juez, pero no como un juez para que nosotros seamos juzgados por nuestras malas acciones ni por nuestros pecados, porque esto ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. El asunto a juzgar allí en este tribunal no será la salvación, porque ya nosotros tenemos la salvación en Cristo, ¿verdad? La salvación nos fue dada por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros, los hijos de Dios, estaremos ahí perdonados y adoptados porque hemos recibido al Señor Jesucristo. El propósito de este tribunal de Cristo es decidir el grado de recompensa que cada creyente va a recibir. Entonces, el tribunal de Cristo es algo que se llevará inmediatamente después del arrebatamiento. O sea, el primer reino que nosotros asistiremos en el cielo será el tribunal de Cristo. Allí todos estaremos para iniciar la fiesta. Hay una parte de la que hablaremos después que se llama la fiesta de la boda del Cordero, ¿verdad? Para iniciar esa fiesta, pero antes de eso, cada quien va a ser juzgado no para
condenación, sino para mirar qué nivel de premio vamos a recibir de acuerdo a la vida que hayamos llevado aquí en la tierra, ¿verdad? De acuerdo a esto. El asunto principal de este tribunal es la fidelidad que hayamos tenido para con el Señor, como lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 4. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 4. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Perfecto, ahí está, no tiene mala conciencia, no se va a juzgar su salvación, pero de todas maneras seremos juzgados por el Señor, ¿verdad? Pero que se juzga, el apóstol Pablo lo dice ahí en el versículo 2, que se va a juzgar ahí la fidelidad. Recuerda, Eliana y amables oyentes, que nosotros estamos aquí como administradores de Dios, como administradores de la gracia de Dios. Dios nos ha entregado a nosotros talentos, capacidades, habilidades, ministerios, y como tales nosotros debemos administrarlos para la gloria de Él, ¿verdad? Para la gloria de su nombre, para la extensión del reino de Dios, para el conocimiento de la gloria del Señor. Debemos administrar todo esto que nos ha sido entregado. Esa calidad de administración que nosotros demos, ¿verdad? Ese uso que nosotros le demos a los dones, talentos y ministerios que el Señor nos ha dado, es lo que será juzgado en ese tribunal, y de acuerdo a como hayamos sido fieles, de acuerdo a como utilicemos nosotros nuestros dones, talentos, el llamado al ministerio, así seremos premiados allí en la presencia del Señor. La Escritura nos habla de este tema, ¿verdad? Acerca de la fidelidad y de cómo nosotros debemos administrar. El Señor en algunas hace claridad, en otras hace advertencia. Vamos a leer algunas citas, ¿verdad? Vamos a leer algunas citas que nos hablan de este tema. Algunas de las parábolas que nos hablan de este tema, por ejemplo, en Mateo 20, de 1 al 16, encontramos la parábola de los obreros de la viña. Vamos a leerla, ya que tenemos un tiempito ahí para estudiar un poquito más sobre esto. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Bien, aquí hablamos de una premiación, ¿verdad? De un pago por el trabajo que se hizo. Pero ¿qué nos habla? Nos habla de la autoridad de Dios. Él entregará de acuerdo a como Él considere que la persona merece. Entregará simplemente de acuerdo a su soberanía. Nosotros no tenemos que exigir, no, pero si yo estuve en un ministerio grande, si yo salía en la radio y por internet, entonces yo me merezco un premio grande, no. Dios tiene potestad para entregar estos regalos, estos premios, allí en el tribunal de Cristo. Hay otra parábola
¿verdad?, que también habla acerca de este tema. La encontramos también en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, del 14 al 30, la famosa parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí tenemos una parábola que también nos habla acerca de la fidelidad en nuestro servicio al Señor. De esta manera el Señor estará premiando también a los creyentes allí en el tribunal de Cristo, de acuerdo a nuestra fidelidad, de acuerdo a que tanto hemos sido nosotros fieles para con el Señor. Vamos a terminar, vamos a dar la conclusión, la invitación para la próxima semana. Vamos a dar esta lectura hoy, si alguien más llama y quiere venir por el material, toma nota. Y yo de pronto paso cuando venga del colegio por acá, por la tarde tú estás aquí. Bueno, yo paso por acá y miro a ver que tantas personas se han inscrito para mandar a fotocopiar el material. Y terminamos, ya después que nos despidamos, coloco el último tema, que es el gran final. Nosotros concluimos el programa, nos quedan 6 minutos para hacer eso. Bien, hemos llegado al final de este primer programa de la Escuela Bíblica Radial con el profe Domingo. Por aquí, por amor y fe, hemos estado hablando, hemos estado reflexionando en la palabra de Dios acerca del tema el rapto o arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesucristo por sus santos. Esperamos que haya habido claridad sobre este tema, que nuestros oyentes, nuestros hermanos en la fe hayan podido encontrar la respuesta a sus inquietudes con respecto a esta enseñanza bíblica. Para muchas personas, Eliana, esto es un poquito, les lleva un poquito de temor hablar de los tiempos del fin. Pero si nosotros vamos a las citas, a esas citas que nos hablan de eso, las que tomamos al comienzo como fundamento, como son la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros que después que Pablo habla de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, allí en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, el saber, la expectativa de que hay una segunda venida de Cristo, de que Él vendrá por los suyos, no debe ser motivo de temor, sino de esperanza, de aliento, de motivación para seguir
sirviendo al Señor. Lo mismo cuando termina allí las palabras en primera carta a los Corintios capítulo 15, también termina dando una voz de aliento a los creyentes. Versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi amigo, mi hermano que nos has escuchado en esta mañana, te animamos y esperamos que esta palabra te haya servido como motivación para seguir adelante, sirviendo al Señor, para seguir adelante, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Que esta enseñanza nos haya ayudado a mantenernos firmes en la esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, Wilson y Liliana, se nos ha terminado el tiempo en esta mañana, así es que solamente queremos recordarles que el próximo viernes estaremos en este lugar también con este programa, la Escuela Bíblica Radial, con el propio domingo, y vamos a estar tocando ya el segundo tema, que habla de la aparición y la obra del anticristo. Vamos a estudiar este personaje tan temido por muchos, ¿verdad? Pero que vamos a conocerlo, vamos a hacer una radiografía de lo que es, de lo que será este ministerio demoníaco, diabólico del anticristo. Vamos a estar adentrándonos en este tema la próxima semana, aquí en la Escuela Bíblica Radial, a partir de las 7 y hasta las 8 de la mañana. Y ya llegó la hora de despedirnos, que nos acabó el tiempo. No hay más sino que decirle a nuestros amables oyentes, gracias por el tiempo que nos ha permitido estar con ustedes, entrar a sus hogares a través de esta emisora. Eliana, nos vemos aquí el próximo viernes. Claro, aquí estaremos. Ok, aquí nos vamos a encontrar. Entonces, concluimos nuestro programa deseando que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude y que ojalá nuestro programa haya suplido las expectativas que ustedes tenían. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta el próximo viernes. Sí.